Hola, mi nombre es Sofía Galvis y el día de hoy en compañía de David Silva y María Paula Puerta venimos a explicarles un poco de lo que fue nuestro proyecto final de física que se basó en la construcción de un instrumento. En nuestro caso escogimos realizar la famosa flauta andina, también conocida como flauta de pan, la cual se caracteriza por ser un instrumento de viento. Dentro de nuestra práctica, el propósito radica en analizar, entender y estudiar el comportamiento de esta flauta cuando se alteran dos variables que entran en juego. Estas dos variables son el material usado para la construcción del instrumento y la longitud de los tubos. Partiendo de este hecho, se pretende analizar y estudiar el comportamiento de la variable de frecuencia y, como consecuencia, el sonido generado por el instrumento una vez se alteran ambas variables. Bueno, en primera instancia podemos determinar que las ondas estacionarias se comportan siguiendo las mismas fórmulas de las ondas naturales, que son velocidad es igual a frecuencia por longitud de onda. Teniendo en cuenta esto, también podemos decir que la frecuencia de cualquier onda va a ser igual a la velocidad sobre la longitud de onda. Y teniendo en cuenta el diagrama de una onda estacionaria, sabiendo que a medida que se aumenten los armónicos y la frecuencia se vaya multiplicando por un número entero, su longitud de onda va a incrementar de tal manera que será el doble de la longitud del tubo sobre el número del armónico del que se está. Por lo tanto, retomando la ecuación de velocidad es igual a frecuencia por longitud de onda, sabiendo cuál es el valor para longitud de onda según los armónicos, podremos saber que frecuencia es igual a n sobre 2 por la velocidad del sonido sobre la longitud del tubo. También podemos saber que la velocidad del sonido se calcula bajo otra fórmula que dice que velocidad es igual a 331 metros sobre segundo más 0.6 metros sobre segundo por la temperatura en grados centígrados. A partir de esta fórmula establecida podemos saber que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud del tubo, por lo que si aumenta la longitud del tubo disminuirá la frecuencia. ¿Qué significa eso? Que va a ser más grave el sonido a medida que se aumente la longitud del tubo. En cuanto a la variable del material, no hay ningún contexto o marco conceptual matemático que defina alguna relación entre la frecuencia y el material que se use para la flauta. Sin embargo, en efecto, sí se dice que cambia el timbre e incluso la nitidez o la calidad del sonido de un instrumento el hecho de que se cambie de material. Esto puede hacer que entre más liso sea el material, el sonido del instrumento sea más limpio y más nítido y más brillante. En cuanto a la longitud del tubo y a partir del entendimiento matemático que se plantee, se espera reconocer que a medida que se reduce la longitud del tubo, el sonido es mucho más agudo ya que la frecuencia fundamental aumenta. En cuanto al material implementado en la construcción de los instrumentos, se debe decir que se utilizaron dos materiales diferentes. Estos fueron plástico y papel. En otras palabras, se utilizaron pitillos de papel y pitillos de plástico, cada uno respectivamente para su prototipo. Aunque no podamos definir directamente un cambio en la frecuencia, sí podemos observarlo en la nitidez y el timbre del sonido, por lo que estimamos que una vez se ponga a prueba nuestro instrumento, el sonido en aquel instrumento hecho a partir de pitillos de plástico será mucho más nítido, limpio y brillante, ya que el material es mucho más liso en comparación al papel. Para la fabricación de los instrumentos, lo que hicimos fue en primera instancia buscar en internet fuentes que nos dijeran cuáles eran las frecuencias esperadas para cada una de las notas que queríamos alcanzar. En este caso era la sexta escala de Do, y por lo tanto con esas frecuencias también utilizamos la velocidad del sonido en el aire, que con respecto a la fórmula general de la velocidad del sonido en Bogotá, teniendo en cuenta que hay 18 grados centígrados, se calculó que para este caso la velocidad total sería 341.8 metros sobre segundo. Utilizando este valor para la velocidad del sonido en el aire y sabiendo cuál era la frecuencia para cada nota que queríamos alcanzar, calculamos cuál sería la longitud de onda para cada una de estas notas y consecuentemente la longitud del tubo que tenía que tener cada una de las notas. Bueno, para las destrezas operativas o las estrategias que tuvimos muy en cuenta durante toda la creación del instrumento, como al ser una flauta dulce, tuvimos que tener muy en cuenta la escala musical con la que cualquier instrumento, más que todo un instrumento de aire, es tocado,
por lo que la frecuencia que hay en la escala musical en cada nota es universal, por lo que siempre decimos tener en cuenta para los cálculos esa frecuencia universal, ya que se podría comparar con el resto de resultados que podemos encontrar en libros, internet, todo demás. Este cálculo se hizo midiendo estas frecuencias previamente dichas y también fue demasiado riguroso como se midió la longitud de cada tubo para la nota musical. Esto no fue como a ojo, sino que sí nos tomamos el tiempo de medirlo bien. Y también algo bastante importante que recalcar es que tanto se hizo flauta dulce con plástico como con papel. Y en el caso de la variable del papel decidimos que se hiciera con 2 pitillos por nota musical, es decir, do tenía 2 pitillos, re tenía 2 pitillos y así consecutivamente, para que se alineara mejor con el sonido y con que el oído humano lograra detectar algo. En la conclusión podemos destacar que lastimosamente no se logró esta misma variable, digamos, de dos pitillos por flauta con el plástico, debido a que no hubo suficientes recursos de plástico porque improvisamos. Y también tenemos que tener en cuenta que quizás, como lo dijo nuestro docente, no fue el instrumento más creativo para presentar, pero sí se logró presentar algo, digamos, medianamente bien. Y quisimos también, pues en el bosquejo que ya habíamos demostrado, recalcar la importancia de que se siguiera la escala musical, ya que pues un instrumento de aire es mucho más perspicaz para el oído humano escuchar, digamos, un error en la escala musical. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es medir cómo varía la frecuencia, o sea, el tono del instrumento en cuanto a que vayamos soplando del tubo más largo al más chiquito. Así que dice así. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la flauta de pitillos de plástico, soplando del más grande o más largo al más corto. Y dice. También podemos darnos cuenta que la flauta plástica emite un sonido un poco más chillón, pero más limpio que la flauta de papel, dándose así como un sonido más nítido y un poco más brillante que el de la flauta de papel. También podemos darnos cuenta que la flauta plástica emite un sonido un poco más chillón, pero más limpio que la flauta de papel, dándose así como un sonido más nítido y un poco más brillante que el de la flauta de papel. Bueno, viendo los resultados para ambas flautas, podemos darnos cuenta de que al soplar de tubos más largos a más pequeños, la tonalidad va más grave a más aguda, siendo que la frecuencia es más pequeña a más alta en ese mismo orden. Bueno, ya para concluir el trabajo, tenemos que aclarar que aunque la variable más influyente durante todo el trayecto fue la longitud, la variable del material tiende a que las características del sonido sean distintas, o más que todo que el timbre suene más limpio o más claro. Y a pesar de que la longitud es igual y que se midió de igual manera, los pitillos de plástico emitían una frecuencia ligeramente más aguda que la que hacían los de papel.